Bueno, vamos a hablar de la columna vertebral en la osteogénesis y sobre todo voy a intentar explicar algunos Bueno, voy a explicar muy básicamente porque sé que luego os gusta y la otra vez que lo hice os gustó. Es una explicación muy sencilla de lo que es la columna vertebral a nivel anatómico, que la columna vertebral de cualquier persona, y luego ya más en concreto qué es lo que puede estar pasando por lo que pasa en la osteogénesis imperfecta para que haya una serie de lesiones que son relativamente frecuentes y, bueno, qué opciones de tratamiento hay, etcétera, ¿vale? Y en qué momentos nos tenemos que fijar en ellas, etcétera, ¿vale? Voy para allá. Bueno, lo primero de todo es, me imagino que habréis escuchado la palabra raquis y tendréis un concepto de lo que es el raquis. Si alguien me quiere ahora mismo responder y decir, pues el raquis es tal, ¿no? No sé si lo habréis oído. Animaros a responder, ¿vale? O si hago preguntas, soltar el micro y hablar, ¿vale? Bueno, el raquis es la columna, es la misma palabra. Lo digo por si escucháis a veces hablar a los médicos, a los fisios, lo que sea, hablar de raquis, pues que sepáis que el concepto de raquis es la columna, a lo mejor la columna unida con el hueso sacro o incluso la columna unida con el hueso sacro y la pelvis. Bueno, puede ser así. Pero bueno, el raquis es la columna, ¿vale? Cuando hablamos de raquis es la columna vertebral, que es de lo que vamos a hablar, ¿vale? Y el raquis como tal, si consideramos el sacro y el coxis también como una misma unidad, no sé si veis el puntero del ratón. Sí, ¿no? Me imagino que sí. Vale. Pues lo solemos diferenciar anatómicamente en una serie de partes, ¿no? Para entendernos mejor los clínicos entre nosotros. Tenemos la zona cervical, raquis cervical, que son esta zona roja, el raquis torácico o dorsal. Podéis escuchar, lo digo para cuando leáis también en informes y cosas, torácico y dorsal viene a ser lo mismo. A veces hay gente que dice torácico y a veces que dicen dorsal. Lumbar, que es esta zona azul, y luego el sacro, que es un hueso todo unido. Lo que pasa es que, como veis, es una evolución es una continuación de la columna, solo que parece que se ha fusionado, en este caso, el sacro, y luego el coxis, que es el final del sacro, que también es una continuación y que se supone que es el vestigio de la cola de los monos que tenemos ahí, ¿vale? Y su utilidad, bueno, pues está por verse. Vale, a la hora de hablar de las vértebras, que son todas las pequeñas unidades que componen la columna vertebral, solemos nombrarlas de una manera determinada en los informes y tal. Las cervicales con la letra C, ¿veis? C1, C2, C3, tal, tal, tal. Las torácicas, que suelen ser o bien con la letra T o bien con la letra D de dedo, ¿vale? Podéis encontrarlas de las dos formas, torácica 1, torácica 2 o dorsal 1, dorsal 2. Y las lumbares, que son las Ls, bueno, esto lo sabéis. Y luego podéis llegar a ver a veces también las sacras, que a veces se considera como vértebra sacra, aunque esté fusionada, se puede encontrar a veces, yo que sé, ha habido una hernia en L5, S1, ¿no? S1 que sería sacra 1. Pues sacra 1 se refiere a lo que sería esta primera vértebra sacra y la articulación que hace con la vértebra, la quinta lumbar, ¿no? Entonces sería la L5 cuando decimos en el espacio L5 S1, nos referimos a este espacio de aquí, ¿vale? O en el espacio L1, L2, nos referimos a este espacio de aquí, ¿vale? Algunas vértebras tienen nombre propio, sobre todo, por ejemplo, las primeras, que se llama, la primera vértebra se llama atlas, la segunda axis, la séptima cervical la solemos llamar la prominente porque es la que cuando dobláis la columna, cuando encorváis la zona cervical, hay una vértebra que os podéis tocar ahora mismo, que se nota, un hueso ahí salido o demás. Esa suele ser, en la gran mayoría de los casos, C7, ¿vale? Esa es la séptima cervical, la última cervical. Ahí es donde termina la zona cervical y empieza la zona dorsal. La zona cervical, que son las vértebras del cuello, básicamente, se caracteriza por tener mucha movilidad. Es una zona que tiene mucha movilidad, ¿vale? Podéis moverla bastante libremente. Sin embargo, la zona torácica tiene mucha menos movilidad. ¿Por qué es esto? Porque las vértebras de aquí están articulando con las costillas directamente. Entonces, genera una caja torácica,
recipiente, digamos, donde dentro están los pulmones, está el corazón, está una serie, bueno, están las vísceras, tal, y eso está en una caja que tiene una cierta rigidez y no tiene tanta movilidad articular. Las vértebras torácicas son bastante menos móviles que las cervicales. Y luego volvemos a la zona lumbar, que vuelve a ser una zona más móvil. Esas vértebras permiten rotar mucho más, permiten inclinar mucho más, digamos que tienen más vida propia, ¿vale? Y luego está el hueso sacro, que otra vez es un conjunto más rígido porque es un hueso, y el coxis. No sé si tenéis preguntas, yo me lanzo a decir cosas. Lo que quiero que entendáis es que las vértebras, no sé, a veces tenéis la idea, tenéis a veces miedo a las vértebras o pensáis que es, bueno, que son muy frágiles, que son tal, bueno, tienen una determinada fragilidad en algunos puntos, sobre todo en la osteogénesis en algunos puntos concretos, pero están más profundas de lo que creéis y lo que tocamos nosotros, cuando tocamos la espalda y tocamos las vértebras y nos damos cuenta que se notan ahí unos rebordes óseos, lo único que tocamos son lo que llamamos las apófisis. Las apófisis son estos pinchitos que están por detrás. Aquí estáis viendo la columna en un plano lateral, como si estuvierais viéndome de lado, ¿vale? Como si yo estuviera posicionado de lado, ¿vale? Pues estáis viendo la columna en un plano lateral. Entonces, estos piquitos que sobresalen, bien, es lo que tú tocas con el dedo cuando tocas la vértebra, ¿vale? O sea que realmente es muy difícil llegar a palpar otras zonas porque están ya más profundas. No digamos ya los cuerpos vertebrales, que son las zonas centrales, que es lo más macizo, eso es imposible de palpar, ¿vale? Para que entendáis. Vale, entonces hemos dicho que tenemos 3 tipos de zonas vertebrales, que son cervicales, torácicas y lumbares. Vamos a centrarnos en esas 3, luego hablaremos del sacro. Y tenemos, por tanto, 3 tipos de vértebras, que son, como veis, distintas. Vale, lo que quiero que os quedéis aquí con esto es un poco en las partes más básicas, lo voy a decir muy por encima, ¿vale? Tampoco es una lección de anatomía pura y dura, pero bueno, que son el cuerpo de las vértebras, que es esta zona central. Luego tienen una serie de laminillas, una serie, como veis, de huesos más finos, ¿vale? Que las unen normalmente con una parte lateral, que son estas ramitas de aquí, que las solemos llamar apófisis, ¿vale? Y luego se unen por detrás, dejando un agujero en el centro, ¿veis? Que deja un agujero siempre en el centro. A veces es más ancho, a veces es más estrecho, depende del tipo de vértebra. Y se unen, al final luego sueltan la apófisis, que es el pinchito que decimos. Estos son vértebras vistas desde arriba, ¿vale? Que las sabéis aquí o las podéis ver cuando coméis pollo, si os fijáis, porque en todos los vertebrados son relativamente parecidas, ¿no? Bueno, luego depende de cada uno. Y estos son vistas desde el lado, vistas lateralmente, ¿vale? Cada una. Estas de aquí son cervicales, las del cuello, estas son lumbares, las de abajo del todo, y estas son las dorsales, ¿vale? Veis que el agujero de la vértebra dorsal y de la vértebra cervical es bastante más grande que el de la vértebra de abajo, ¿no? El de la vértebra lumbar es más pequeño. ¿Por qué creéis que es esto? Dejo un segundo a ver si alguien contesta. No oigo nada. Porque Vale. hay menos nervios. ¿Qué? Porque hay menos nervios. Porque hay menos nervios. Bueno, bien, me vale. Realmente por este agujero, es una buena respuesta. Por este agujero realmente va la médula espinal, ¿vale? ¿Qué es la médula? La médula es la principal autovía de nervios, es como la M40, a los que vivís en Madrid, una carretera muy importante, ¿vale? De nervios, de ramificaciones nerviosas que salen del cerebro, del encéfalo, salen de la cabeza. Uy, me he equivocado. Salen del encéfalo y atraviesan, van por ese canal que forman las vértebras en el medio. Si tú juntas todas las vértebras una a una, van dejando un canal en el medio con esos agujeros y por ahí van esos nervios, como dice Sergio, esa médula espinal. Pero esa médula espinal se va ramificando según va descendiendo y va soltando nervios a los brazos, al cuerpo, a las piernas. Entonces va perdiendo, esa autopista va perdiendo carriles. Entonces, al perder carriles ya no es tan grande, entonces se va haciendo más estrecha, conforme desciendes más estrecha. Entonces ya como no hay necesidad de tanto agujero y sin embargo sí hay necesidad de que haya mayor sujeción, porque cuanto más abajo está el cuerpo, más peso tiene que aguantar la vértebra,
¿no? Pues más gordo es el cuerpo de la vértebra. Cuanto más abajo, más gordo es el cuerpo de la vértebra, ¿veis? ¿Vale? Entonces ese canal de nervios se suele llamar agujero vertebral. Y ahí dentro va la vértebra, la médula. Y esa es la zona, digamos, más de riesgo, más peligrosa, más como lo queráis decir, ¿vale? Esa es la zona que más hay que conservar, la que cuando se hacen cirugías de columna, que se dicen, es que hay ciertos riesgos, la cirugía de columna, tal, no sé qué, el riesgo está en tocar ahí, el riesgo está en que se pueda tocar ahí y se pueda dañar esa médula que va por dentro, ¿vale? Eso es el riesgo, digamos. Cuando hay un accidente de estos de coche, ¿no? De alguien que tiene la mala suerte de tener un accidente y se le produce una lesión transversa, que se llama así, que es como un corte en esa zona, pierde todo lo que va para abajo, toda la sensibilidad que va de allí para abajo, la pierde, luego lo veremos. Y eso es, las personas, por ejemplo, pues eso, que se han quedado pues tetraplégicas en una silla de ruedas después de un accidente, es porque se les ha cortado esa médula espinal. Pero como veis, el cuerpo, que es esta parte de adelante, no está, salvo esta zona de aquí, no está normalmente intrínsecamente vinculada a esta zona. Cuando hay un aplastamiento, se produce en el cuerpo, ¿vale? Los famosos aplastamientos que algunos tenéis, aquí algún presente tiene algún aplastamiento que otro, ¿vale? Pues cuando hay aplastamientos son en el cuerpo. En este cuerpo macizo lo que se produce es, para que veáis, este sería el cuerpo, pues que se aplasta, ¿no? Se aprieta, se acuña. Eso es lo que pasa. ¿Por qué? Porque no resiste el peso en un momento dado, porque su tejido óseo no lo resiste, una fuerza que es sometido y se aprieta de alguna manera y se aplasta. Eso es un aplastamiento, ¿vale? Y luego tenemos el sacro. El sacro, como digo, es esta zona final que articula aquí con el hueso ilíaco, ¿vale? Aquí en estos agujeros que veis iría la cabeza del fémur, ¿vale? Este es el cotilo, aquí va metida la cabeza del fémur, esto es la articulación de la cadera y esta es la articulación sacroilíaca, que es la que permite el movimiento de la báscula de la pelvis, ese que hemos hecho a veces en ejercicios, ¿vale? Ese movimiento. Y esto, la base del sacro, o sea, perdón, el hueso sacro, que es ese final que está para dar ese soporte final a la columna, ¿vale? Que alguna vez también he conocido en la OI alguna fractura aquí en el sacro, he conocido alguna fractura en esta zona, bueno, ya no son idea tanto de columna, pero bueno. Y el coxis, que bueno, las fracturas de coxis, si alguna vez habéis tenido, el problema es que no te puedes sentar, porque en esta zona hay mucha presión y te duele, entonces te suelen poner un cojincillo con un agujero para sentarte. Vale. Vamos a ver cómo, como digo, las vértebras son articulaciones, o sea, las vértebras lo que son cuerpos macizos que articulan entre ellos, ¿vale? ¿Cómo articulan? Las articulaciones sabéis que son movimiento puro, son zonas en realidad que están pensadas para el movimiento, no tenéis que tener nunca miedo a mover una articulación, si la articulación está bien, está en buenas condiciones, si habéis tenido alguna lesión, tipo esguince o una cosa así, en general son zonas pensadas para el movimiento, ¿vale? Y entonces, en estas articulaciones que dan movilidad a la columna vertebral, hay entre medias de las vértebras, hay una almohadilla, digámoslo así, que es el disco intervertebral, que lo habéis oído mil veces también, ¿no? Los discos, una hernia de disco, este tipo de cosas. Vale, el disco está compuesto por un núcleo, que es el núcleo este, que es muy hidratado, tiene mucha agua, mucho líquido, y luego un anillo muy fibroso, ¿vale? Y esto lo que hace, esa especie de bola encerrada entre dos vértebras, lo que hace es precisamente favorecer la articulación de los cuerpos vertebrales. Cuando tú te inclinas, pues esta bola es capaz de desplazarse un poquito, ese núcleo es capaz de desplazarse un poquito para que tú te puedas inclinar la columna y tal. Pero esa pelota, digamos, no sale fuera porque tiene unas fibras del anillo fibroso que luchan para que no salga, que hacen como de sostén para que no salga, ¿no? Entonces está el cuerpo nuevamente muy bien pensado para que no se lesione así como así, aunque a veces sucede. ¿Qué sucede a veces? Por ejemplo, a lo largo del día, cuando hacemos un ejercicio intenso de compresión, pues que el disco, como es muy líquido y tiene una cierta capacidad plástica para deformarse, pues se aplana, como veis en este dibujo,
se aplana, se hace más aplanado. Luego, cuando nos tumbamos y estamos mucho rato por la noche dormidos, ese disco otra vez se abomba, se hace otra vez, se hace una pelotita esférica otra vez, y por eso es por lo que algunas personas, a veces os habréis escuchado que es mejor mediros por la mañana porque vais a ser más altos que por la noche, que vais a ser un poquito más bajos. Puede haber a veces diferencias de 1 centímetro, de 2 centímetros de altura, algunas veces, depende, si os medís por la mañana, si habéis tenido un día muy agitado y muy de mucho cargar peso y estáis por la noche ya, bueno, pues con los discos muy aplastados, ¿vale? Este disco, como veis, resiste una serie de esfuerzos, ¿no? Está preparado también para resistir esfuerzos de tracción, de compresión y flexiones, inclinaciones y tal. Entonces, esta articulación intervertebral, en función de, gracias a ese disco, permite normalmente 6 grados de movimiento. ¿Y cuáles son esos grados de movimiento a los cuales no hay que tener, en principio, ningún miedo ni nada por el estilo? Pues bueno, esos son la flexoextensión, que es esto de aquí, como veis, que habéis hecho 1000 veces, la inclinación lateral y la rotación, ¿vale? Hay zonas que rotan mejor, como la zona lumbar, como la zona cervical. Como os he dicho, la zona dorsal no rota tan bien, rota más en bloque, es más difícil porque las costillas a veces impiden tanto esa rotación. Hay zonas también que inclinan mejor, bueno, pero en general es una estructura articulada, ¿vale? ¿Por qué es así? Porque la columna vertebral está pensada para el movimiento, está puramente pensada para favorecer el movimiento. No es una estructura rígida, no es un palo rígido, ¿vale? No es una estaca que no se pueda doblar, todo lo contrario. Cuando a veces tenéis ciertos miedos o ciertas preocupaciones de vuestra columna, de si me voy a fracturar porque me muevo mucho, por no sé qué, normalmente son infundados. Luego vamos a explicar los problemas que puede haber, pero normalmente mover una articulación es lo más sano que hay en el mundo y es lo que tenéis que hacer. Entonces no tenéis que tener miedo a rotar por si suena. Luego hablaremos, si queréis, de los ruidos articulares, etcétera. No tenéis que tener miedo a eso, ¿vale? Vale, ¿y por qué es esto? ¿Por qué tiene esa forma y esa articulación? Bueno, pues como os digo, esa forma que tiene el raquis le da rigidez y flexibilidad, ¿vale? Está pensado para tener flexibilidad, pero a la vez para soportar esfuerzos y soportar cargas. Sostener contra la gravedad es un sostén contra la gravedad. Estamos todo el día de pie o todo el día luchando contra una fuerza que nos está todo el rato diciendo que vayamos para el centro de la Tierra, ¿no? Estamos todo el rato para abajo y nosotros lo que hacemos es incorporarnos contra esa fuerza, ¿vale? Entonces, esa columna está pensada para articularse contra la gravedad. Nos da movilidad, como os he dicho, y nos da protección. Aquí veis, esto es la médula espinal, ¿vale? Esta es la médula espinal que va por dentro del agujero, este es el cuerpo de la vértebra, y va por dentro. Y ese agujero, en realidad, es una armadura de protección para esa zona tan importante que es la médula espinal que distribuye los nervios por todo el cuerpo. ¿Vale? ¿Voy bien? Si tenéis preguntas, me decís, ¿vale? Bien. Digamos que la columna vertebral normal, que he puesto normal entre comillas, debe tener esta forma. Digo normal porque absolutamente nadie tiene la columna normal. Vamos, este es el modelo anatómico perfecto, pero todo el mundo, quien más, quien menos, tiene alguna mínima desviación, alguna mínima, nada, alguna lesión mínima, algo de artrosis incipiente. Bueno, es muy difícil tener una columna perfecta, ¿no? En la OI, lógicamente, esto es más fácil que tengamos otro tipo de problemas, desviaciones, deformidades, fracturas, etcétera, etcétera. Pero digamos que la columna normal debería tener una forma aproximadamente parecida a esta, vista en los planos, y en función de esa forma tiene que tener una serie de curvas que se llaman normales, ¿vale? Que son curvas que están ahí, que no son patológicas, ¿vale? Explico esto porque a veces podéis decir, es que me ha dicho el médico que tengo una lordosis lumbar. Fíjate, pobrecito yo. Ya, pero vamos a ver, una lordosis lumbar no es ninguna lesión, ¿vale? Es simplemente que tienes una curva normal en la zona lumbar. ¿A qué me refiero con lordosis y cifosis? Lordosis es una curva en forma de C, ¿vale? Y ya me está diciendo que me quedan 10 minutos y yo esto no me queda mucho todavía, pero bueno. Lordosis es una curva en forma de C. Y cifosis, una C invertida. Siempre la zona cervical, la zona cervical tiene que ser
una lordosis. La zona dorsal siempre tiene que ser una cifosis y la zona lumbar una lordosis. Y luego nuevamente la zona sacra y el coxis tiene que ser otra vez otra cifosis. Todo lo que no sea eso ya nos indica algo, pues que hay algún tipo de patología, que hay alguna rectificación, etcétera. Por eso podemos hablar de hiperlordosis, que eso es una lordosis muy aumentada, o podemos hablar de otra serie de cosas, ¿vale? Lo que quiero que entendáis es que el raquis siempre se desarrolla en función de una cosa, y es que la cabeza, que el cráneo, que los ojos miren al frente. A tu cerebro le da igual el resto del cuerpo mientras los ojos capten la información y mientras los sentidos, las orejas, mientras todo esté para captar la información, que es para lo que somos animales, ¿no? Para captar toda esa información que nos llega. Entonces, lo que sea conservar la vista al frente es lo más importante. Si tenemos cualquier lesión, tenemos osteogénesis, tenemos unos ligamentos más flojos, tenemos no sé qué, todo va a ir en función de mantener la mirada al frente, de manera que mi espalda se puede deformar absolutamente con tal de que yo mantenga la vista al frente. Si tengo una columna débil y tal, pues se irá torciendo de una manera como buenamente sea, pero la vista irá al frente, ¿vale? Todo se organiza, se estructura, por eso hay esas deformidades, no es por otra cosa. Y luego, como os digo, existen unas curvas fisiológicas que son naturales y otras que son patológicas. Y el desarrollo, cuando se es niño, pues tiene una evolución que normalmente parte de una cifosis. Al principio, el bebé cuando nace es pura cifosis y luego, conforme va desarrollando la movilidad, los estímulos y tal, empieza a ganar otra serie de curvas. Lo primero es la lordosis cervical, que empieza a desarrollarse a partir de los 4 meses y hasta el año, porque va empezando el niño a querer observar el mundo y alzar la vista, ¿no? Y entonces, cuando está boca abajo, empieza a levantar la cabeza y empieza a desarrollar esa lordosis natural. Y luego la lordosis lumbar, que es a partir del año, cuando ya empieza a caminar, se desarrolla esa lordosis para poder dar más equilibrio a todo el conjunto cuando ya se está de pie. Como os digo, esa es la forma normal, pero la forma, digamos, las alteraciones de esa curva normal son estas, ¿no? Esta sería la normalidad, la lordosis y la cifosis, y esto es una posición más normalizada, pero luego tenemos desviaciones. Por ejemplo, en el plano lateral tenemos las escoliosis. Las escoliosis son las desviaciones en el plano lateral. Ya la columna no tiene esa misma posición, sino que se ha desviado. Como veis aquí, se ha desviado en la zona dorsal, se ha ido hacia la izquierda, y ya en la zona lumbar, dorsolumbar aquí, se ha ido hacia la derecha. Normalmente sucede primero una curva aquí y luego la otra suele ser compensatoria o al revés. Una segunda curva es compensatoria de la primera, como os digo, para poder mantener la vista al frente y poder mantener la cabeza recta, ¿vale? Y luego tenemos otras desviaciones. La escoliosis sería en el plano lateral, visto de lateral, y luego tenemos en el plano esta, que son por ejemplo, la cifosis, que sería un aumento muy exagerado, la hipercifosis, perdón, mejor técnicamente hablando, aunque a veces decimos cifosis porque nos entra así, pero es hipercifosis lo técnico. Sería esa exageración de la columna, esa chepa que sale y que se suelen volver muy rígidas. Esto también pasa en la OI, no solo la escoliosis, que sería lo más frecuente, sino que también pasa mucho la cifosis. Y luego tendríamos la hiperlordosis, por ejemplo, también, que suele causar bastante dolor y incluso a lo mejor muchas personas con hiperlordosis son más proclives a veces a herniaciones, a problemas de disco, etcétera, que es esa curva. Esto pasa más quizá en mujeres que tienen mucha hiperlordosis. Puede ser compensatoria a la cifosis. Mira, en este caso tenemos una hipercifosis y luego una hiperlordosis. Puede ser transitoria, como a veces pasa en las embarazadas por el peso de la tripa, ¿no? Que se desarrolla mucha hiperlordosis. Por eso a veces en el embarazo esa presión ese peso de la tripa con esa nueva posición anatómica, con esa presión en la tripa, en algunas mujeres con OI acaba causando fracturas en estas vértebras de aquí, porque es mucho peso para unas vértebras que, bueno, que no están patológicamente, o sea, tienen una patología, ¿no? Tienen un hueso más débil. Y luego, por ejemplo, tenemos las rectificaciones, que son, pues, en zonas donde debería haber curva, como aquí en la lordosis cervical, encontramos un recto, bueno, pues una especie de vía recta, no tenemos curva.
y bueno, tienen distinta clínica, pero suelen dar dolores a veces, mareos, sensaciones de falta de fuerza, mucho como vértigos, este tipo de cosas, sobre todo porque cuando sucede en la zona cervical, ¿no? Las rectificaciones tampoco son, o sea, estos son reductibles, se pueden corregir con trabajo, con fisioterapia, bueno, con una serie de ejercicios, se pueden conseguir pasar de esto un poco a una posición un poquito más fisiológica. Y las inversiones, que sería el grado más alto de modificación de una curva. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de una columna normal, una hipercifosis con una hiperlordosis. Esto sería una rectificación, que la columna lumbar prácticamente se ha quedado recta, y aquí tenemos una inversión, que es lo contrario. La columna lumbar, que debería ser una lordosis, debería ser una C, se está invirtiendo, se está convirtiendo casi en una C invertida. Bueno, no es muy exagerado, porque si no ya sería para preocuparse mucho, pero bueno, como veis, esto es lo que llamamos una inversión, ¿vale? Esas son para que os suene cuando escuchéis ese tipo de cosas. Y la escoliosis, y aquí quiero hablar un poco de qué es una escoliosis y qué es una actitud escoliótica, que se supone que son cosas distintas. La escoliosis es la desviación de la columna en el plano lateral, que es lo que más habréis visto en la OI. Y luego hay otra cosa que es la actitud escoliótica, que no son escoliosis estructuradas, es decir, no son rígidas, sino que tienes un inicio de escoliosis, una actitud que por la razón que sea, por descompensaciones musculares, por dolor, bueno, por una serie de causas, te está haciendo caminar de esta manera, con una desviación en la columna, tal. Esto mantenido en el tiempo sí se puede convertir en una escoliosis, ¿no? Pero esto normalmente es reductible. ¿Qué quiero decir reductible? Que se puede conseguir la espalda otra vez, o se puede, digamos, modificar y poner otra vez más o menos recto. Una escoliosis ya establecida, sobre todo cuando ya tiene una serie de grados, que ahora veremos, pues ya es muy difícil de corregir, de manera manual no se mantiene corregida. No sé si me pregunta alguien. No sé. Vale. Más o menos está claro, ¿no? Esto de la actitud, es diferente si leéis a veces actitud escoliótica de escoliosis, ¿vale? Son temas distintos. Hay distintos tipos de escoliosis dependiendo de la zona. Nosotros solemos llamar pues escoliosis cervicodorsal, escoliosis dorsolumbar, ¿no? De dónde afecta. En este caso, por ejemplo, esta sería toracolumbar, ¿no? Esta es torácica, esta es lumbar, ¿no? Según la zona, ¿no? Esta sería cervicodorsal y dorsolumbar. Y las solemos catalogar, solemos hablar de ellas como por la zona en la que está. Por ejemplo, esto sería, como la inclinación es a la izquierda, pues sería esto está visto se me olvidó decirlo, que esto está visto desde la espalda, desde el culo, ¿vale? Esto es el culo, ¿vale? El culo es esto. Esto de aquí es el culo, esto de aquí verde. Entonces está visto de atrás a adelante, ¿vale? Y esto sería, por ejemplo, una cervicodorsal izquierda o cervical izquierda, dorsolumbar derecha, algo así, ¿no? Entonces decimos, es una S izquierda, lumbar derecha. Esa es la manera de llamar, ¿no? Cuando hay normalmente una desviación en la zona alta, suele haber una compensación en esta zona. Y la escoliosis no es solo una desviación en inclinación, las vértebras que inclinan rotan también, y normalmente por el sistema ligamentario rotan hacia el otro lado que inclinan. Es decir, si una vértebra, que es esto, inclina hacia la izquierda, rota hacia la derecha. Y si la vértebra inclina hacia la derecha, rota hacia la izquierda. Normalmente sucede así. Hay, aparte de la inclinación, una rotación de la vértebra. Entonces la escoliosis es un problema mayor añadido porque supone dos retos. Una inclinación de la vértebra y una rotación de la vértebra. Cuando se intenta trabajar en fisioterapia o en cirugía para corregir eso, hay que corregir la inclinación y hay que corregir la rotación. Estábamos hablando de los tipos de escoliosis. Os voy a hablar del ángulo de Cobb. El ángulo de Cobb es este ángulo que veis aquí y es el ángulo con el que se mide el grado de la escoliosis. Normalmente se traza una línea paralela al cuerpo de la vértebra, en una radiografía se suele hacer, de la vértebra que inicia, digamos, la mayor angulación y de la que termina la mayor angulación de la escoliosis. Se traza y el ángulo que sale, bueno, este sería el equivalente, si os acordáis de las matemáticas, pues el ángulo que sale
es el ángulo que marca la desviación de la escoliosis. ¿Por qué es importante este ángulo? Porque a partir de unos determinados grados se considera que la escoliosis puede ser demasiado grande y puede complicar la respiración. Ese es el principal problema de la escoliosis, que nos puede, bueno, que cuando son muy graves nos pueden reducir la capacidad respiratoria de manera muy importante porque, como hemos dicho, la zona dorsal está acoplada a la caja torácica y a las costillas. Entonces, si hay una deformidad ahí muy grande, las costillas también se deforman, se deforma todo el conjunto de la caja y eso aprisiona al pulmón y deforma también al pulmón en unas determinadas posiciones en las cuales no puede coger aire con la capacidad suficiente, ¿no? Y esto reduce mucho las capacidades respiratorias de la persona y puede poner en riesgo su vida. Cuando a veces habíais escuchado, sobre todo, vamos a decir, en gente más adulta, ¿no? Gente que no ha sido operada, que no ha recibido tratamiento de fisioterapia, cuando eran pequeños, etcétera, que es que las personas con OI viven menos, la razón principal no es que vivan menos per se, eso es mentira, digámoslo así. La razón que puede acortar su esperanza de vida es porque tengan deformidades torácicas. Claro que ha habido gente, y conoceréis casos de personas que con OI que han fallecido antes de tiempo, han fallecido jóvenes sin tener ningún otro problema, digamos, pero ha sido porque han tenido una deformidad torácica, han empezado a tener problemas respiratorios, han necesitado respiración asistida y al final, pues bueno, por una hipoxia y unos problemas derivados de ello, unas pulmonías y tal, como por desgracia, por ejemplo, vemos ahora, pues acaban con su vida. Entonces, eso es el principal motivo. Pero esto, por fortuna, tiene corrección a día de hoy, tiene una corrección que es mejorable seguramente, pero tiene una corrección, ¿vale? Entonces, normalmente cuando este ángulo de Cobb empieza a sobrepasar los 35 grados más o menos y afecta sobre todo a la zona dorsal, es cuando se suele valorar consistentemente el tema de hacer una cirugía. Antes normalmente no, y lo que se suele hacer son pruebas espirométricas, se mide la capacidad respiratoria de esa persona para ver cómo está de afectada y en función de eso, en función del dolor también que se pueda tener, de la calidad de vida que esté teniendo esa persona con esa escoliosis, de ese ángulo y tal, se decide, y de la edad, sobre todo cuando son niños, que es cuando se puede corregir mejor, se decide intervenir o no. Algunas personas he conocido han tenido mucha desviación, pero por fortuna, sobre todo en la zona lumbar y no tanto en la zona dorsal. Entonces, estas personas no tienen tan en riesgo o prácticamente no tienen riesgo en la zona, en la mecánica ventilatoria. Sé que alguno aquí me está escuchando con esas características, ya sabéis cada uno quiénes sois, porque lo hemos hablado. Digamos que han tenido más fortuna en esa desviación y bueno, dentro de que pueden tener a lo mejor dolor o otros síntomas, seguramente a nivel respiratorio están perfectamente y por fortuna no tienen. Pero los que les afecta en esta zona, pues son los que se ven más limitados, ¿vale? Y a la vez de todo esto, que hemos hablado, ¿no? De los huesos, de las vértebras, de las articulaciones, de los discos, la columna tiene un sistema ligamentoso muy potente, llena de ligamentos, ¿vale? Aquí os he puesto estas dos imágenes para que veáis que hay un montón de ligamentos que unen las vértebras entre sí, que unen las distintas zonas de las vértebras. Por ejemplo, aquí el ligamento longitudinal anterior, que va por la parte de delante de la vértebra, uniendo todo el conjunto. El longitudinal posterior, que va por aquí. El ligamento amarillo, que une aquí la parte de las láminas, etcétera. Bueno, pues hay una serie de ligamentos que dan mucha consistencia a todo el conjunto. Aquí también los podéis ver, ¿vale? Esos ligamentos, como veis, he puesto que van cargaditos de colágeno tipo 1, ¿vale? Tienen mucho colágeno tipo 1. Como sabéis, la osteogénesis imperfecta se caracteriza por ese déficit de calidad y cantidad de colágeno tipo 1. Entonces, lo que suele suceder es que esos ligamentos también están afectados por esa cantidad o esa calidad de colágeno. Y no son ligamentos tan tensos, esto lo hemos hablado otras veces, no son ligamentos tan con esa tensión, mantienen el sostén de la estructura, sino que son más chiclosos. Me gusta decir esa palabra porque creo que se entiende bien. Son más como un chicle, ¿no?
no tienen esa capacidad elástica de devolver la forma anterior, no tienen esa tensión que recupera la forma con tanta facilidad, no sujetan tanto contra la fuerza de gravedad que está todo el rato actuando, y eso a largo plazo es lo que, a mi juicio, va provocando las pequeñas deformidades de la columna. En cuanto hay alguna lesión en miembros inferiores, que por desgracia en la osteogénesis son muy frecuentes, en cuanto hay algún problema que desestabiliza la estructura, normalmente alguna fractura, alguna lesión grave, algún encamamiento prolongado, pues ese sistema que ya de por sí es precario porque los ligamentos no están sujetando con la suficiente fuerza, se vuelve todavía más precario y empieza a deformarse. Con el tiempo, si no se trabaja eso y no se recupera, y a veces incluso trabajándolo o recuperándolo a unos niveles amplios, porque conozco muchos casos de personas que están ahí día tras día y todo el rato haciendo mucho trabajo con sus hijos y con tal, y aún así es casi a veces muy difícil, pues acaba, en algunos casos de más gravedad, pues acaba produciendo una deformidad importante, y esa deformidad, como está en periodo de crecimiento normalmente, también afecta a los cuerpos vertebrales, que también se deforman, se aplastan más por un lado, donde hay una desviación, donde tal, y se acaba produciendo una deformidad de todo el conjunto. Eso, como no se sujeta, se va rotando, etcétera, y se va produciendo la escoliosis. Ese es para mí, después de mucho analizar y mucho leer y mucho tal, el principal motivo por el que se producen las escoliosis en la osteogénesis imperfecta. Un hueso débil que no sujeta pesos, que puede aplastarse, que puede deformarse, un sistema ligamentoso que no sujeta con condiciones porque no tiene la cantidad suficiente de colágeno y no es lo suficientemente elástico ni lo suficientemente resistente, y, por último, un sistema muscular que, como sabéis, tampoco muchas veces tiene la fuerza suficiente, porque a veces, como alternativa al sistema ligamentoso, pues tenemos el sistema muscular de la columna, que, como veis, es súper potente también, y que los fisios solemos utilizar como medida de suplencia de esos ligamentos, dado que como con los ligamentos no podemos hacer gran cosa, con los músculos sí. Podemos trabajar muy activamente, podemos meter mucho trabajo muscular para compensar esos problemas que hay en los ligamentos y esas desviaciones que se están produciendo. Pues más o menos analizando cómo está la columna del paciente y viendo pues si está más desviada hacia un lado, entenderé que este músculo debo potenciarlo más para intentar que sujete más esa desviación, o que estos rotadores me desroten un poco esta vértebra que está rotada para que me la intenten mantener un poco ahí. Es muy complicado y es un trabajo realmente muy duro. Bueno, aquí está Sofía, que es una experta en este tipo de cosas, una fisio de Menorca muy experta y sabe perfectamente lo duro que es esto, y lo difícil que es a veces conseguir buenos resultados. Es muy difícil. Estos son los músculos. Bueno, no me voy a meter mucho, que sepáis si queréis que hay 4 planos de músculos en la columna, algunos más superficiales, que son prácticamente los que palpamos, pero algunos muy profundos, que son precisamente los más interesantes, algunos como los iliocostales, los multífidos, bueno, músculos que están más profundos, en planos más profundos, y que son los más cercanos a la vértebra y los que más pueden actuar para protegerla, para sustentarla, para darle fuerza, ¿vale? Bien, veis aquí, estos por ejemplo, los multífidos, que son músculos, ¿no?, que unen la espinosa con la transversa y le dan un sostén, bueno, músculos, los rotadores, que son para la rotación, y los intertransversos. Todos estos músculos, si están muy fortalecidos, pues bueno, dan mejor garantía. De ahí la insistencia a veces de, bueno, pues de hacer natación, de hacer pilates, de hacer tal. Ese es el motivo, simplemente que nos hagan de sustitutivo para el sistema ligamentoso, ¿vale? Pero en la osteogénesis imperfecta también de por sí, y eso es un poco lo que yo estoy investigando más, en lo que quiero un poco meter, hay un problema en los músculos. También hay menos fuerza de por sí en los músculos. Hay colágeno también en los músculos y eso afecta a la capacidad de contracción, a la fuerza, a la fatiga. Las personas con OI se fatigan a veces antes que las personas que no tienen, y eso también pasa en los músculos. O sea, tenemos ese problema añadido, ¿no? Hueso, el problema articular de los ligamentos y el músculo. O sea, son 3 frentes abiertos que, bueno, que son los que producen las escoliosis. Entonces, esta es la pregunta que yo hacía. Claro, es que
estoy desorganizado en esta presentación porque la solía hacer de pie, andando. ¿Qué puede estar causando esos problemas y esas desviaciones? Pues bueno, más o menos lo he explicado. Lo único que quiero que entendáis es que cuando una cosa crece torcida en la naturaleza, pues la naturaleza intenta mantener la vida y mantener la estructura por encima de todo. En este caso, la encina está por el viento seguramente, ha crecido así torcida, pero aún así se mantiene en pie, ¿no? Frente a los vientos, porque su único objetivo es que la clorofila de tal haga la fotosíntesis aquí y tal. Pues igual pasa con lo de la cabeza que explicaba antes. El raquis en la OI, por tanto, se produce por esa descompensación de fuerzas que producen cualquier desviación. Hay una mala compensación de cargas y una mala respuesta de sujeción. Falta la fuerza de sostén, tenemos la fuerza de la gravedad y son fuerzas que mantenidas en el tiempo, durante los años de crecimiento y tal, van produciendo esa desviación, ¿no? ¿Veis? Estamos sometidos a fuerzas de tracción, a fuerzas de rotación, a flexión lateral, a flexión lumbar, a fuerzas que comprimen las vértebras. Todas esas fuerzas unidas están todo el rato deformando la columna. Si no tenemos un buen sistema que sea capaz de recuperar la posición anterior, es cuando a largo plazo, con los años, se va produciendo esa desviación. Porque, como digo, el raquis en la OI pues, tiene un equilibrio precario. Falta fuerza intrínseca, sistema ligamentoso débil, la hiperlaxitud, los aplastamientos y acuñamientos vertebrales que se pueden producir también, deformidades torácicas y vertebrales, problemas de alineación de miembros inferiores, se me está agotando la batería, voy a chupar, curvas compensatorias, periodos prolongados sin bipedestación o sin carga, que también son importantes y que luego necesitan una recuperación y que son los que normalmente pasan en la OI con las fracturas de miembros inferiores, y el dolor también nos puede hacer posicionarnos de una determinada manera, pues que evitemos según qué tipo de posturas. Si tenéis preguntas, decidme, ¿vale? Vale, ¿qué soluciones tenemos a esto? Pues en principio 3. Tratamiento quirúrgico, tratamiento conservador y tratamiento preventivo. De momento son las que sabemos. El tratamiento quirúrgico. ¿Cuándo y por qué? ¿Cuándo? Pues cuando se han agotado las otras vías, como siempre. Lo quirúrgico siempre suele ser así, lo último aconsejable. Pues cuando ese ángulo de Cobb del que hablábamos supera los 35 grados, 40, se hace una valoración espirométrica, se ve cómo está la capacidad respiratoria, si está muy afectada, entonces conviene quizá plantear tratamiento quirúrgico, o si da un dolor o unos síntomas incluso a veces ya nerviosos a la persona, entonces conviene plantear un tratamiento quirúrgico pues para durante la edad de crecimiento. Normalmente se suele plantear final de la infancia, principio de la adolescencia, esa época, hacer una cirugía, o final ya del crecimiento, cuando no son casos a lo mejor tan graves, en los cuales se intenta dejar fijada ya la columna para el resto. ¿Por qué? Porque a lo mejor os estáis preguntando, ¿se desvía la columna una vez que termino de crecer? Pues sí se puede desviar, pero se desvía normalmente muy poco, muy poquito, porque ya los ligamentos ahí sí que se endurecen bastante más, y normalmente una vez que ha terminado de crecer, la estructura ya se equilibra de algún modo, es como el árbol ese que ya ha crecido de esa manera y ya está así. Y es ya más difícil, ya con los años, el hueso se hace más resistente, el músculo normalmente se hace más fuerte, o sea, digamos que una vez que terminamos el crecimiento empieza la mejor edad ósea, anatómica, y entonces es más difícil, bastante más difícil que se desvíe. Normalmente, si se ha quedado en 40 grados, a lo mejor dentro de 10 años lo vuelves a evaluar y está en 43. Pero bueno, ya no son desviaciones tan importantes o un avance tan importante como era durante el crecimiento. Entonces, en esos casos sí, como digo, en esos casos de 35, 40 o más grados, con alteraciones de la caja torácica, de la respiración y tal, cuando ya se ha intentado mediante deporte, ejercicio, fisioterapia, un montón de cosas, que bueno, que han podido frenar el avance, que han podido luchar contra ese avance de algún modo, pero que al final, bueno, pues no ha sido posible porque era una OI muy grave, porque, bueno, porque ha habido una serie de factores, etcétera, pues se plantea el tratamiento. El tratamiento es unas espondilodesis, que son la inserción de
de unas barras que van atornilladas normalmente a los cuerpos vertebrales con estos tornillos tan largos. La operación es una operación compleja, eso es la verdad. Como cualquier operación de columna, es una operación larga. Se ponen a veces barras magnéticas cuando todavía queda crecimiento, precisamente para poder elongar y no tener que estar abriendo todo el rato. Antiguamente se abría más, o últimamente se están intentando poner barras magnéticas. Hay otras intervenciones. Recientemente hemos conocido una intervención bastante nueva, que en lugar de entrar por la parte posterior de la columna, han entrado por la parte anterior. Si alguien está muy interesado y tal, pues podemos hablar más por privado de estos temas, de lo que yo poco pueda aportar, porque no soy cirujano, pero bueno, esto es lo que hay a nivel de cirugía, ¿vale? Los corsés. Ay, la gran pregunta. ¿Funcionan los corsés? Bueno, yo me he leído bastante de este tema, de literatura científica y tal, a ver un poco qué se hace con los corsés y tal, que eso los... Yo no soy, de antemano os digo que no soy muy favorable a los corsés, porque son estructuras pasivas eh, que de alguna manera no te hacen trabajar los músculos que necesitas trabajar. Pero claro, por otra parte, el tratamiento de fisioterapia a veces es muy duro porque requiere un trabajo muy constante y a lo mejor nosotros con el paciente estamos 1 hora, 2 y no, bueno, luego habría que continuar ese trabajo en casa, es difícil. Entonces, bueno, los corsés a los médicos rehabilitadores les suelen encantar, los ponen con bastante asiduidad y bueno, se trata de intentar mantener unas posiciones. Hay médicos que creen que los corsés corrigen, los corsés no corrigen. En todo caso, los corsés pueden llegar a mantener posturas, pueden llegar a hacer no avanzar una columna. Pero entonces ahora estáis viendo un dibujo que os he puesto aquí y me está diciendo, pero mira, Miguel, si está corregido con el corsé. ¿No? ¿Veis? Esto está previo al corsé, el mismo niño, le ponen este corsé y la columna pone esta posición. Vale, esto es interesante. ¿Por qué? Porque está corrigiendo efectivamente, pasivamente, una posición. Pero ¿qué pasa? Que está corrigiendo porque aquí hay una barra rígida que le está haciendo la función de estos músculos de aquí que él no está haciendo. Este niño, si tú le pides que la corrija activamente, con un trabajo de fisioterapia, con un trabajo en un espejo, posturalmente, etcétera, lo más seguro es que consigas exactamente esto. Claro, esto requiere un esfuerzo mental, físico, que a un niño de una determinada edad que solo le apetece jugar y saltar y encima no le apetece llevar esto, pues le cuesta bastante. Entonces, al final se opta mucho por estas soluciones que no corrigen, pero pueden mantener una postura durante muchas horas. En esos casos sí, yo sí que lo veo bastante aconsejable. Pero lo que no hay que llevarse a equívocos es que una vez le quites este corsé y el niño se relaje, esta posición, vamos, va a volver, porque su estructura ya, como digo, a lo mejor ya hay vértebras que han adoptado una determinada forma, ya están encajando entre ellas de una determinada forma, ya el puzzle está desestructurado. Entonces, bueno, aunque pueda corregir, aunque todavía tenga ese margen, está ahí. Ese es el problema de los corsés. Por supuesto, en adultos sí que no lo veo, porque en adultos que ya tienen una determinada estructura, mantener un corsé es debilitar una musculatura. Puede ser que lo puedas usar a ratos si te duele, si te descarga, si tienes un mal día, pues eso lo entiendo. Pero no lo veo porque yo soy muy partidario del trabajo activo. Bueno, hay técnicas manipulativas, tal, bueno, ¿funcionan? ¿Para qué sirven? Hay muchos estudios que dicen que sobre todo lo que sirven es para, bueno, para movilizar la columna, aliviar a lo mejor sensación de dolor y tal, pero no corrigen la columna, ¿vale? Momentáneamente sí, puedes adoptar posiciones, puedes hacer una manipulación, tal, momentáneamente pues te puede aliviar, pero no te corrige la rigidez, no te corrige la desviación, ¿vale? No te corrige la desviación de la columna. Y luego hay unos tratamientos que yo no soy nada experto, desde luego, que sí que están basados, a mi juicio, sobre todo son dos, CLAP y sobre todo SROT, que son tratamientos que están basados, a mi juicio, bueno, en una explicación biomecánica de lo que está pasando en la columna y se esfuerzan por corregir esa desviación de la columna mediante una serie de técnicas, bueno, ya sea en cuadrupedia, sea trabajo aquí en la espaldera, bueno, hay muchas técnicas
nuevamente me dirijo a Sofía, que es experta en SROT, que sabe mucho de esto. Bueno, esas técnicas, yo simplemente el comentario que os haré es que son técnicas que para ser muy efectivas necesitan mucha constancia, ¿no? Necesitan mucho trabajo, mucha perseverancia, mucho sacrificio, tanto de todas las partes, yo creo, del fisio, que tiene que estar muy encima, de la paciente, que tiene que estar ahí aguantando carros y carretas, de la familia, de todo el mundo. Son técnicas que están muy bien porque van precisamente a la raíz del problema, van a hacer un trabajo activo con una corrección muy constante, muy exigentes y sí que hay cierta evidencia de que funciona. Pero claro, a costa de un trabajo muy duro, ¿no? Yo para mí, siempre que me preguntan en niños, siempre aconsejo estos tratamientos. Los que más aconsejo, sobre todo si el niño es buen paciente, pues aconsejo básicamente esto. Hay otra escuela, digamos, en fisioterapia, que son las cadenas musculares, que tratan de, bueno, se supone que los músculos actúan en cadena y tratan de corregir posturas mediante la activación, bueno, de ciertos músculos, la relajación de determinadas posturas, etcétera. Tampoco soy nada experto. También creo que pueden dar un resultado bastante bueno, pero no es lo que más se suele usar en este caso en escoliosis, ¿no? Se suele usar más quizá en hiperlordosis, en hipercifosis, en este tipo de problemas, más que en escoliosis, que se suele usar más SROT o CLAP, porque son técnicas que tienen más en cuenta las desviaciones en el plano lateral, ¿vale? Estos son más pensados para el plano frontal. Y luego pues hay otro tratamiento, esto es, digamos, el tratamiento conservador, y luego está el tratamiento preventivo, que es el que todo el rato tratamos los fisios de inculcar desde antes posible para que se tenga en cuenta, para intentar que eso no avance, que avance más lentamente, que esa desviación no se vaya para allá, bueno, que son ejercicios básicamente encaminados a darse cuenta de lo que a uno mismo le pasa, lo cual es difícil en un niño, porque eso requiere mucha educación postural, un trabajo con espejos, darse cuenta de cómo está la columna, porque normalmente cuando hay una desviación de columna, la persona que la tiene no se siente desviada, no se siente que está desviada, porque, como digo, mantiene la vista al frente, entonces mantiene bien la cabeza, la mirada, y se ve perfectamente recta. Luego, cuando ya haces un trabajo en un espejo, le corriges y tal, pues se da cuenta, pues sí, mira, ahora estoy más recto, es verdad, ahora me noto más recto, ¿no? Pero normalmente el esquema corporal que tenemos en la mente, eso se ha cambiado, la mente es muy poderosa y nos cambia totalmente nuestro esquema corporal para que nosotros nos sintamos las personas más rectas del mundo, cuando no es así. Entonces hay que hacer mucho trabajo de ese tipo, hay que hacer higiene postural, enseñar buenos hábitos para la espalda y luego pues muchos ejercicios de tipo que sea, actividad física un poco pensada para la columna. Yo siempre suelo decir natación, suelo decir baile porque hacen muchas maniobras de fortalecimiento interesantes y suele ser muy lúdico y les gusta. Perdón. Pilates, hay pilates para niños. Yo conozco una fisio que ha trabajado mucho con pilates con niños, con algún caso con OI. Y los ejercicios más puros y duros de fortalecimiento de columna, que son un rollazo para los niños. Y luego, bueno, pues aconsejable con la corrección de las dismetrías en los miembros inferiores, que aquí siempre tengo un debate con la doctora Bueno, porque ella piensa que no son tan causantes, yo pienso que puede tener más influencia, aunque os he explicado todo el sistema ligamentoso precario que tiene, ¿no?, la columna en la OI, pero cuando hay una descompensación en miembros inferiores, precisamente se produce una desviación de esa columna, ¿no? Entonces puede estar también afectando. Hay que corregir las dismetrías, que por supuesto lo hace, pero ella dice que no, que considera que las pequeñas dismetrías no son tan causantes. Bueno, yo ahí tengo mis ligeras dudas y mis discrepancias con ella, pero bueno, no lo sé. Por supuesto, nutrición y hábitos saludables y bajo peso, mantenerse delgado, fibroso y en forma, porque el peso, lógicamente, aquí me está pintando en la pantalla, me ha tachado, no le ha gustado. No sé qué dice alguien, no oigo nada. Pero me ha tachado plantillas, no le ha gustado. Bueno, nada, decía que el bajo peso, mantenerse delgado, fibroso y en forma es lo mejor, lógicamente, porque la columna es la misma para distinta cantidad de peso. Si peso 20 kilos más, pues tendré 20 kilos más de peso que sujetar con ese sistema, como digo, que es un poco precario, ¿vale? Para terminar, vamos a hablar de dos lesiones
relativamente frecuentes, sobre todo una en la osteogénesis también que sucede. Una es la espondilolistesis o la espondilolisis. Son dos lesiones hermanas porque normalmente una deriva en la otra. Y esto hay muchas personas con OI que lo tienen en la zona lumbar. Suele ser una fractura en esta zona que le llamamos el istmo, que es una lámina, la fractura de las láminas básicamente, que suele suceder en esta parte baja lumbar. Bueno, pues porque son zonas débiles, por algún esfuerzo, por tal, por algún gesto, que bueno, por mala suerte, como son zonas que son más muy finitas, como son láminas muy finitas, a veces en las personas con OI se fracturan. Y lo que sucede es que se produce un desplazamiento del cuerpo vertebral, que me han vuelto a pintar, respecto al hueso sacro. Se produce un desplazamiento normalmente hacia anterior, a veces es hacia posterior, pero normalmente hacia anterior. Eso suele ser anterolistesis, se suele llamar. Entonces, la espondilolisis es cuando solamente se produce la fractura y ya está. Pero la espondilolistesis es cuando se produce el desplazamiento del cuerpo vertebral hacia adelante. De manera que el disco queda muy expuesto, ¿vale? Aquí. Y entonces esto produce bastante dolor lumbar. Y por desgracia aquí sí que no hay, bueno, sí hay un tratamiento, pero no se suele hacer hasta que no está muy avanzado. Los médicos no les gusta hacerlo hasta que no está muy avanzado, el tratamiento quirúrgico. Entonces realmente lo mejor que se puede hacer nuevamente es un tratamiento conservador de fortalecimiento, intentando que esta zona lumbar no avance hacia adelante. Claro, las personas a las que les digo esto, hasta ahora no me he encontrado casi nadie que me tome muy en serio, pero luego les viene el dolor en la zona lumbar, un dolor muy intenso, y claro, se quedan sentados en la silla porque no, de dolor momentáneamente hasta que les baja la inflamación y tal, porque esto se va desplazando. Hay 4 grados, según este desplazado, cuando esto está aquí a la mitad, suele ser grado 2. A partir de grado 3 se considera que hay que operar porque si no se desestructura totalmente la columna y el lío que se forma, pues imaginaos cuál es. Entonces se suele operar para fijar esta zona, que se atornilla y ya está. Pero cuando pasa esto, normalmente las personas que les pasa, hay determinados ejercicios que les suele doler mucho hacer, como la bicicleta, por la postura que tienen que abrir, todos los ejercicios que sea que tienen que abrir el ángulo lumbosacro, ese ángulo ahí, todos esos ejercicios suelen doler bastante. Esta es una lesión relativamente frecuente. Y luego la hernia, la protusión, que no es que sea tan frecuente, pero bueno, os la explico un poco, es cuando ese núcleo del que hablábamos antes, de la vértebra, escapa, se rompe el anillo, se hace una fisura aquí en el anillo fibroso, ¿vale? Se hace una fisura y escapa el núcleo. Si solo escapa un poco, pero el anillo aguanta, lo que se produce es una compresión de la raíz nerviosa. Eso se llama protusión. Entonces te duele. Es cuando te dice, no, es que a lo mejor tengo un pinzamiento. Cuando se dice, a lo mejor tengo un pinzamiento, habéis oído hablarlo de pinzamiento, ¿no? Tengo a lo mejor un pinzamiento. Un pinzamiento es que aquí presiona la raíz nerviosa, que esto es la médula espinal, la raíz nerviosa sale de ahí y presiona contra esa zona. Claro, eso duele y manda dolor por todo el recorrido del nervio que suele ser hacia la pierna. Entonces, eso es en la zona lumbar. Entonces, eso es una protusión. Y una hernia es cuando ya el disco se rompe del todo, el anillo fibroso se rompe del todo, y entonces, pues es muy difícil reabsorberlo, es muy difícil. La protusión normalmente sí que se puede volver a su posición inicial, pero la hernia ya es muy difícil porque el anillo fibroso está roto. Bueno, muy difícil. Hay quien dice que no se puede. Hay teorías ahora también de que sí que se puede reabsorber, no lo sé. El caso es que produce de inicio bastante dolor en la zona herniada. Eso es una hernia. Produce bastante dolor porque la compresión suele ser todavía mayor y porque encima no tiene vuelta de hoja. Normalmente lo que se pasa es que una vez que pasa la inflamación, la persona aprende un poco a convivir con ese dolor. A veces desaparece incluso el dolor. Se suele hacer mucho trabajo de fisioterapia también. Y hay veces que incluso con trabajo físico y actividad física se consigue una buena potenciación y se reduce mucho el dolor y desaparece. Y hay personas que conviven con varias hernias en su cuerpo y a veces son asintomáticas, no dan síntomas porque no comprimen mucho y se mantienen ahí perfectamente. Lo digo porque hay veces que dicen, no, es que tengo 7 hernias. Bueno, tienes 7 hernias, pero si no te dan dolor, ni te preocupes. Ahí están, pues las saludas de vez en cuando te hagas la radiografía y punto. Si dan dolor es cuando hay que hacer algún tipo de tratamiento. Y nada más.
creo que he explicado más o menos todo, toda la columna vertebral. No sé, decirme si tenéis preguntas, si tenéis cosas, Hay varias animaros. preguntas que han ido haciendo por el chat. Vale, Si quieres, vale, les doy la palabra y que te las vale, hagan directamente. vale. Esperanza, si quieres plantearle tu cuestión, por favor. Dale micro. Ya. Yo le preguntaba que si sabía más o menos cuál era la progresión de la escoliosis en adultos con osteogénesis, porque en la escoliosis idiopática yo había leído que progresaban las curvas alrededor de un 1% Sí. en adultos Al año. sanos. Al año, sí. Sí. Entonces me choca ese dato porque, claro, entonces con un paciente con osteogénesis sería un porcentaje mayor. En adultos sanos, ¿no? Sin oír, dices, un 1%. Sí, escoliosis idiopática. Yo no, por lo que yo observo, ¿no? Me parece demasiado, un 1% al año. O sea, estamos Ya, hablando a mí de que también una... me chocó el dato, es un estudio alemán. Ah, pues no lo conozco, pero me parece como demasiado por lo que observo, pero no lo sé. Y en la OI no noto especial diferencia, ¿eh? O sea, una vez que está establecida la... Pues hombre, sí he visto unas radiografías, por ejemplo, pero no de una columna, sino de una tibia, que en 20 años está arqueada y evoluciona todavía más, Sí. pero no en este caso, no sé. La verdad que no lo noto avanzar tanto. Pero sí, puede haber, como decimos, un porcentaje de desviación, pero no sé, 1% me parece al año me parece mucho, ¿no? Porque en 20 años hablamos de 20 grados y no veo yo esas evoluciones, no sé, no lo tengo tan claro, pero podría ser, ¿eh? Podría ser. Vale, lo investigamos. Gracias, Esperanza. Gracias. Ha planteado también una cuestión, Silvia. Si Dime. puedes planteársela, por favor. ¿Se me oye? Sí, no digo, yo sí, creo que sí. Vale. Pues yo tengo hiperlordosis Sí. y el hueso sacro inclinado al revés, hacia adentro, con muchísima inclinación. Muy Entonces, horizontal. inclinación así. Es que no te veo. Espera, Ah, a ver si te encuentro. vale, Espera, busca la pantalla. espera. A ver, ¿dónde estás? Silvia. A ver, dime, ¿cómo? Así, Ah, horizontal, horizontalizado, sí. ¿sabes? Así. Sí, Está sí, muy, muy inclinado y me han dicho sí. que todos los médicos que no es operable y que se tiene que reforzar muchísimo esa zona. ¿Qué ejercicio recomiendas que no me haga más daño? Claro, si está así, habría que ver cómo está la zona lumbar. Necesitaríamos ver una radiografía. Me imagino que la zona lumbar estará muy verticalizada y entonces te generará mucha apertura en el disco de ahí. Incluso, no sé si tendrás espondilolistesis, bueno, que podría ser. Habría que ver, Sí, o sí, sea, habría que ver cómo está. tengo todos los Normalmente, números por tenerlo. claro, ahí lo aconsejable serían ejercicios de báscula que te cerraran, que intentaran cerrarte eso, ejercicios muy de este tipo que te cerraran el sacro, muy de báscula, de retroversión. Yo pienso que habría que hacer eso, pero claro, lo que no sé es si al hacer retroversión te podría doler el disco, eso es lo que no sé. Habría que No te intentarlo. tapes la boca con las manos, porfa, para que se te vea los labios. Entonces, tendrías que hacer ese tipo de ejercicios, pero habría que intentarlo y eso tendrías que intentarlo con un fisio seguramente, para que te manipule un poco y te haga esa retroversión con las manos, a ver qué sientes y tal. Creo que haría. Hay ¿Hay varias alguien personas. más que dice, hay alguien más que dice que también tiene el sacro invertido? Lo acabo de ver escrito. Sí. Yo lo he visto alguna vez en la OI también, sí, que se horizontaliza mucho el sacro, sí. Pero a veces la naturaleza, como digo, mantiene la estructura así, si no da dolor y está mantenido, no hay que preocuparse especialmente mucho, ¿eh? ¿Vale? De hecho, un par de personas más habían comentado eso, que les pasaba esto también y pues ejercicios que pudieran hacer. Quizás podrías plantear en alguna ocasión algo que le pudiera ir bien a las personas que tienen esta dificultad, no lo sé. Ten cuidado porque te dicen que lo vas a poner en el... Por favor, silenciad el micro. Podemos hablar por privado, si no, Silvia, y podemos hacer vídeos, o sea, explicar alguna cosa. Lo que pasa es que me gustaría antes manipular, o sea, tocarlo, ¿no? Ver un poco cómo está ese, porque es difícil sin verlo.
Pues nos queda menos de un minuto, así que despídete. Bueno, pues nada, que un placer, como siempre. Que espero que os haya gustado esta charlilla, más o menos. A todos y a todas, que sois un montón.